Oración a Dios, el único que se merece toda gloria y toda honra. ¿Qué ustedes piensan cuando ustedes levantan sus manos a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el cielo? Cuando usted levanta sus manos y usted adora a Dios, Dios se alegra. Hay una fiesta en el cielo, porque los hijos de Dios están alabando y adorando a Dios en todo el sentido de su palabra. Dice que cuando mis rodillas tocan el suelo, las puertas del cielo se abren, porque Dios escucha nuestra oración. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios escuche su oración? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha escuchado su oración? Amén. Claro que si Dios siempre presta atención para los oídos de sus hijos, y Él sabe claramente quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos. Durante esta semana hemos estado predicándoles a ustedes acerca del nacimiento de Jesús. Para muchos es una fecha muy importante, yo creo que es para todos, ¿verdad? Para todos es una fecha muy importante. ¿Por qué es importante el nacimiento de Jesús? Alguien que me diga por qué es importante el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Dígame. Porque es el Cristo. Perdón. Pero ¿por qué ustedes creen que Cristo vino al mundo? Por ustedes, por nosotros, para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Del pecado. ¿Sabía usted que a lo largo de la Biblia Jesús ha hecho muchas promesas para nosotros? Y nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia que Dios ha dejado para nosotros. Claramente Jesús vino y nació en este mundo para cumplir una vez más una promesa que había dejado Dios para nosotros. Esta promesa se remonta desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús dijo que Él prometía que iba a volver al mundo. Porque Adán y Eva habían roto el pacto con Dios. Habían desobedecido la orden de Dios. Pecaron, exactamente. Voy a leerles un poquito de esto para que ustedes tengan una idea de más o menos de qué se trata lo que les estoy diciendo. Lo creas o no, Jesús en la realidad no nació en un pesebre o en un comedero para animales, pero una vez que Jesús nació, su madre lo puso en un pesebre después de envolverlo en pañales. ¿Sabes? A veces nos preguntamos si verdaderamente Dios nos ama o si verdaderamente Dios piensa en mí. Dios nos ama sin duda. ¿Qué muestra de amor más grande que siendo Dios, el dueño de este mundo, de los cielos, de la tierra y de todo el universo, haya tenido que nacer en un corral? ¿Por qué Jesús nació en un corral? Porque no había lugar para ellos en un hotel o en una pensión, en un lugar. Sí, claro. Él era la persona más rica, es la persona más rica en este mundo, es el dueño de todo, incluso de nuestras vidas. Pero su humildad fue más allá y su amor fue más grande, que vino a este mundo y nació en un pesebre, en un corral con animales, para demostrar cuán humilde y cuánto amor tenía para nosotros. Entonces, porque Jesús fue puesto en un comedero para animales en primer lugar, hace miles de años, poco después del pecado de Adán y Eva, en el jardín del Edén, Dios Padre prometió el nacimiento de su Hijo. Dios Padre, cuando Adán y Eva pecaron, prometió el nacimiento de su Hijo. ¿Por qué Jesús nos prometió eso? Ya se había roto el pacto de amor entre Jesús y nosotros por la culpa de Adán y Eva, por el pecado que ellos cometieron. Pero Dios siempre pensó en nosotros y sabía que Él nos amaba más allá de cualquier pecado. Por eso,
cuando ustedes pequen o cuando ustedes cometan algún error, quiero que piensen claramente que no hay ningún pecado ni ninguna falta que los vaya a separar del amor de Dios. Ustedes siempre van a estar al cuidado de Dios. Perdón que lo vuelva a interrumpir, vieras que yo estaba y hace unos días diciéndole a Dios que por qué, ¿verdad? Ok. Abandona, pero Dios en realidad. Dice que debido a que el pecado ahora creó una rotura entre la relación del humano con Dios, necesitábamos un Salvador que se sacrificara a sí mismo como pago por los pecados de aquellos que caen en él. Para ese fin Dios puso en marcha un plan que resultaría en el nacimiento y en el ministerio, la muerte y la resurrección del único ser capaz de convertirse en el sacrificio perfecto, la justicia y la santidad de Dios que requerían. Dios es un Dios estricto. Pero como nosotros somos tan caballitos, rompimos el pacto de amor con Dios con nosotros. Y aún así Dios nos amó tanto que buscó la manera para volver a unirnos entre nosotros y Él. ¿Cómo Dios buscaba la manera para unir la relación entre Él y nosotros? A través de Jesús. Por eso Jesús vino a este mundo. Por eso nació Jesús. Porque el puente que había construido Dios entre el hombre y Dios, nosotros mismos lo habíamos quebrado, nosotros mismos lo habíamos roto. Pero Dios restableció ese puente, ese pacto de amor entre el ser humano y Dios a través de su Hijo. ¿Y quién era la única persona capaz de venir a este mundo para poder reconstruir el puente entre Jesús y nosotros? Su Hijo, Jesús. Por eso el nacimiento de Jesús en este mundo. ¿Para qué Jesús vino a este mundo? Vamos a ver si aprendieron algo. ¿Para qué Jesús vino a este mundo? Para llevarse todos los pecados de nosotros y para construir nuevamente el pacto de amor y el puente entre Jesús y nosotros. Ya muchas veces en tiempo atrás, tal vez Pablo y ellos le han dicho acerca del amor que Jesús tiene para nosotros. Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nació en un pesebre humildemente y vino a este mundo a pagar por los pecados suyos y míos. Cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Ustedes se han puesto a imaginar que si alguna vez Dios los ha dejado a ustedes o Dios no los escucha. En ningún momento, Dios nunca los ha dejado y Dios no los ha dejado de escuchar. Cuando la madre de Jesús, María, estaba embarazada, se vio obligada a viajar a una ciudad de Belén con su esposo José para que su familia pudiera ser contada en un censo de todo el territorio romano. Esto cumplió la profecía que el Mesías nacería en esa ciudad. Ya Dios tenía todo escrito, que Jesús iba a venir, que Jesús iba a volver a construir el puente, la relación entre Dios y el ser humano. Dios tenía... Sí. De hecho, ya Dios había planificado y había dicho que Jesús iba a nacer en ese lugar. Esto cumplió la profecía de que el Mesías nacería en la ciudad. Pero de ti, Belén, pequeña entre los canales de Judea, saldrá el que gobernará a Israel y su origen se remontará hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmortales. Algún tiempo después de que llegó María, dio a luz a Jesús. La Biblia nos dice que la razón por la que María puso a Jesús en un pesebre fue porque no había un lugar para ellos en la posada. Posada era como un hotel o un lugar de estadía para que las personas quedaran, ¿verdad? No había lugar para ellos en ningún lugar. Entonces por eso María puso a Jesús en ese lugar. Dice que en Lucas 2:7 dice, hay más de una sacrificio para la palabra griega posada. Puede referirse a una residencia similar a un hotel, pero también puede traducirse como lugar de alojamiento. Esto ha causado ciertas conversaciones cuanto hacia Jesús nació realmente en una casa o en una área de silvestre como refugio nocturno. Esto ha estado en muchos lugares y se supone, tomado el hecho de que Jesús estuvo en un pesebre,
Muchas casas en ese día tenían un comedor de madera o piedras para los animales que se traían para protegerla de la noche fría. Jesús nació en una casa. Es probable que María y José lo llevaron a la planta baja debido al nacimiento y en las habitaciones de los huéspedes del nivel superior. Independientemente de la ubicación exacta del nacimiento de Jesús, la primera cama que Jesús fue indicador de su naturaleza, propósito en el lugar de venir a la tierra en medio de la nada, alrededor de lujosas casas o de lujosos lugares. El rey de la creación y el propio Hijo de Dios nació entre los animales y su primer vistante fueron los pastores humildes de los campos. Estos humildes reyes creían que hasta que un día sacrificara su venidera vida en Cristo Jesús y que muriera por nosotros en la cruz, llevándose el pecado, resucitaría y luego regresaría al lado de su Padre que está en los cielos. Hemos oído muchas veces que Jesús está con nosotros y Él nos ama y nos seguirá amando. Si la Navidad es un pretexto para recordar el nacimiento de Dios, está bien para nosotros. Pero creo que ese acto que hizo Dios al venir a la tierra y morir por todos nuestros pecados, a construir el puente una vez más entre Jesús y el ser humano, no debe pasar desapercibida por ninguno de nosotros, y no deberíamos solamente de celebrarlo en diciembre, que se dice que es aproximadamente como el 25 de diciembre cuando se celebra el nacimiento de Jesús. Nosotros deberíamos de celebrar el nacimiento de Jesús toda nuestra vida, porque es el pacto de amor que hizo Dios. Él fue el que se ofreció para venir a esta tierra, morir por usted y por mí, para llevarse todos nuestros pecados. Él fue el que recibió todos los azotes. Él fue el que recibió todo el castigo por sus pecados y por los míos. Él sacrificó su vida. Dios Padre mandó al único Hijo, a su Hijo Redentor, para que viniera aquí en la tierra y se llevara nuestros pecados. Amar a Dios es lo más importante que podemos tener nosotros en este mundo. Y deberíamos de hacerlo no solamente en diciembre, deberíamos de hacerlo todo el año. Pero aún así, Dios es tan bueno y nos ama tanto que una y otra vez sigue buscando la manera de hacer un pacto, una alianza, para que nosotros estemos con Él y Él esté con nosotros. No nos separemos de Dios nunca, busquemos de Dios en todo momento. ¿Cuántos años vivió Dios en la tierra? Ok, se dice que Jesús llegó más o menos a la edad más o menos de ya una persona adulta a los 30 años, que fue cuando empezó su ministerio. Y su ministerio empezó de los 30 a los 33 años. Antes de los 30 años Jesús fue adquiriendo conocimiento acerca de la palabra de Dios, muchas veces por pasajes bíblicos, a través de los ángeles que se le presentaban y le daban palabra de Dios. Decían que cuando Jesús era un niño, se sentaba con los sacerdotes en las sinagogas y hablaba, y la gente se quedaba asombrada de la sabiduría y el entendimiento que tenía Jesús acerca de las cosas de Dios. De hecho, cuando Jesús y María visitaron ese lugar y luego regresaron a su casa, ellos hacían que Jesús venía entre la multitud con las demás personas a la casa de ellos. Llegaron a la casa de ellos y Jesús no estaba, y se devolvieron a buscar a Jesús. Y ellos angustiados se buscaban a Jesús y lo encontraron rodeado de muchos sacerdotes. Y María le dice: hijo, ¿por qué te has quedado? Nos preocupamos por ti, nos regresamos a buscarte. Y Jesús le dijo: no te preocupes, estoy haciéndome cargo de las cosas de mi Padre aquí en la tierra. Porque Jesús había venido con un propósito, y la sabiduría y el entendimiento que Jesús adquirió lo tuvo a través de revelaciones, a través de los ángeles, a través de Dios. Entonces, cuando Jesús era niño, comenzó a adquirir sabiduría y entendimiento día a día, cada vez más y más y más, para cuando llegara a ser un hombre, tenía la experiencia necesaria para poder expresar y llevar el ministerio de Dios aquí en la tierra. ¿Y Dios trabajó aquí? ¿Trabajó tú? ¿Trabajó? Ellos eran carpinteros. Se dice que Jesús y María eran carpinteros. Jesús era un carpintero. La presencia de la chiquina. Jesús estuvo bajo las órdenes de José y María en toda su juventud, siendo un niño. Pero cuando llegó a ser un hombre,
se comenzó a hacer cargo de las cosas de su Padre aquí en la tierra. Comenzó a hacer el ministerio que Él tenía, por el cual Él había venido aquí. ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús vino aquí? Fue para llevarse todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, para demostrarnos una vez más cuánto nos ama, cuánto nos quiere, cuánto se preocupa por nosotros. Entonces no hay ninguna excusa aquí en la tierra que nosotros podamos decir que no hay nada para que nosotros amemos a Jesús. Lo amamos sobre todas las cosas y deberíamos de tenerlo siempre en nuestros corazones. La Navidad sí es un pretexto para nosotros recordar de que nació Jesús y que Él vino a llevarse nuestros pecados, pues está bien, podemos cogerla como un pretexto. Pero en realidad Jesús debería de vivir en nuestros corazones siempre, no solo en diciembre, todo el año, toda la vida. Vamos a orar solamente para recibir los alimentos. Padre Santo y Poderoso, gracias te damos, Señor, porque una vez más tú nos tienes aquí de pie, Señor, recibiendo de tu gloria y de tu gracia, Señor, día a día, Señor. Gracias por cuidarnos, por tener cuidado de nosotros, Señor, por guardarnos de todo mal, de todo peligro, de toda angustia, Señor, de toda muerte, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hemos escuchado hoy tu palabra, Señor, porque tú tienes un propósito magnífico y grande para nosotros, Padre bendito y amado. Gracias por cuidarnos cada noche, cada mañana, cada paso que damos, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, para que seas tú glorificándote y dándonos pasos de guianza, Señor, para poder dejar las cosas de este mundo y unirnos más a ti, Señor, para reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador y que solo en ti confiamos y debemos de amarte todo el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.